Hola, la vida de Jesús en los Evangelios es un ejemplo en muchos aspectos de la vida para nosotros, desde su carácter como persona, pasando por su trato con su madre, hasta la relación de amistad que mantenía con sus cercanos. Él vivió las mismas necesidades humanas que nosotros y en ese sentido también salió como el ejemplo triunfante más ejemplar de la historia de la humanidad. Te invito ahora a conocer más de la vida de Jesús en los Evangelios y a abrir nuestros corazones para mejorar como seres humanos en todos los aspectos. Bienvenidos, aquí comienza Tiempo de Paz. Dejé mi familia que me dio su amor, mi iglesia querida, mi Dios, mi Señor. Desperté una mañana, vi lluvia caer, pensé, volveré donde daño causé. Oh, al llegar al lugar donde está mi hogar, mi Padre querido limpió mi pecar, sus brazos abiertos me dieron amor. Oh Padre bendito, me diste perdón. Si te sientes caer muy perdido, sin fe, en dolor, confusión, el camino no ves, yo te invito, mi amigo, perdona y harás, vuelve ya al hogar y perdonado está mi hogar, mi Padre querido limpió mi pecar, sus brazos abiertos me dieron amor. Oh Padre bendito, me diste perdón, sus brazos abiertos me dieron amor. Perdonado, 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 me diste perdón. Al llegar al lugar donde está mi hogar, mi Padre querido limpió mi pecar.
Hola, ¿cómo estás? Para mí es un gusto poder saludarte en esta hora. Que Dios te bendiga mucho. ¿Te ha ocurrido en alguna oportunidad que has querido conocer cuál o cómo realmente debemos orar? ¿Cómo podemos comunicarnos con Dios de forma real y que Él nos oiga? Mucha gente hoy en día se pregunta cómo podemos tener una oración eficaz, cómo podemos orar de manera real para que Dios pueda contestar a nuestra necesidad. Muchas personas hoy en día claman a diferentes personas o a diferentes dioses incluso, creyendo de que van a recibir alguna respuesta. El tema está en qué respuesta vamos a recibir, porque sin duda que cada uno de nosotros cuando oramos pedimos que Dios pueda hacer conforme a lo que yo estoy pidiendo. Hoy vamos a hablar acerca de la oración modelo. Y para eso vamos a ocupar la Biblia. Por ende, quiero invitarte a que podamos orar para poder estudiar este pequeño párrafo o este pequeño trozo que nos habla acerca de la oración como el modelo que debemos utilizar. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, queremos agradecerte por la posibilidad que tú nos das de abrir tu palabra. Y al abrirla queremos oír tu voz. Queremos sentir que eres tú quien nos habla directamente a nuestra mente y corazón, y que nos enseñes de manera muy especial a orar de manera eficaz. Con gratitud pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Qué mejor para poder estudiar sobre la oración que el Sermón del Monte? Sí, el Sermón del Monte, que comienza en el capítulo 5 del libro de Mateo y culmina en el capítulo 8, versículo 1. Dentro de todos los tópicos que Jesús señaló y habló, Él dedicó una extensa parte para hablar acerca de la oración. ¿Y cuál era la oración modelo? ¿Cómo nosotros debíamos orar? De hecho, nos vamos a dar cuenta de algunos detalles en relación a esto y yo quiero invitarte a leer. Cuando nosotros vamos al libro de Mateo, al capítulo 6, desde el versículo 5 comienza a hablar Jesús acerca de la oración. Y cuando habla de la oración está refiriéndose a un concepto bastante especial, porque comienza diciendo lo que no hay que hacer. Es fácil y es mucho mejor recibir de parte de Jesús para poder comenzar a hacer un análisis, qué es lo que no debemos hacer. Por ende, Él señala y dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos, dice, aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Coloca de manera muy enfática a los hipócritas. ¿Quiénes son las personas hipócritas? ¿O qué característica tienen los hipócritas? Déjame decirte que son aquellos que ostentan una imagen, pero que en realidad por detrás de esa imagen no tiene nada que ver con lo que tú estás mirando, lo que tú estás observando. Y es por eso que Jesús habla acerca de esas personas que son falsas. Son personas que normalmente tienen un doble estándar de vida, que hacia afuera de su hogar quizá proyectan una imagen que puede ser bastante noble, bastante especial, diferente y llama mucho la atención. Pero en la interna, en su realidad, tienen un trato despectivo, son malos en su familia, de hecho tienen malas intenciones, pero lo que tú ves hacia afuera es lo que ellos realmente venden como la imagen. Por ende, cuando Jesús habla y dice, miren, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, que ellos aman orar en las esquinas de las calles, ellos aman orar en las plazas públicas donde la gente pueda observarles, pueda mirarles, y crean que ellos son diferentes, que son distintos, para que la gente diga y señale, oh, estos hombres son espirituales, o estas mujeres son mujeres muy religiosas. Jesús nos advierte y nos dice, cuando tú ores, no ores de esa manera. Por favor, no ores de esa manera ostentando, ni seas hipócrita al orar. Con esto no quiere decir que tú vayas a hacer una oración por alguien en una plaza, en las esquinas de una calle o en la misma iglesia o en el templo. No está diciendo eso, sino que está hablando y está diciendo que no hagamos semejante a los hipócritas, que solamente por esa oración ellos quieren ser reconocidos. Y mira lo que sigue señalando.
dice el verso 6, y comienza a hablar de un tipo de oración, y aquí Jesús le hace énfasis. Dice, mas tú, cuando tú ores, entra en tu aposento, entra en tu pieza, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Está haciendo el contraste entre los hipócritas que aman orar en público y abiertamente y aquellos que pueden llegar a orar de forma secreta. Y dice, cuando tú ores, ora de esta manera. Este es un tipo de oración que Jesús está señalando y está diciendo que la oración personal, la oración que quizá va a tener una efectividad tal que tú puedas recibir parte de la respuesta de Dios, es una oración privada. Tú entra a tu pieza sin que nadie vea, cierra tu puerta, arrodíllate a los pies de tu cama, arrodíllate en tu cama y clama a Dios con el corazón. No es para que te vean los demás. Los demás a lo mejor no van a entender que tú entraste a tu pieza, puedes haber entrado a hacer cualquier cosa, y de esa manera dice que Dios, que ve en lo secreto, que conoce tu real intención y no algo que tú estás vendiendo como imagen, va a entregarte lo que tú pides. Primera entonces regla, cuando tú hagas tu oración personal, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora con sinceridad a Dios para pedir que Él pueda acompañarte, ayudarte. Entrégale tu pedido, tu necesidad a Dios. Otro consejo de parte de Jesús. Segundo consejo, versículo 7, dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y aquí habla acerca de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Personas que sencillamente conocían a Dios, pero les gustaba ser reconocidos porque hablaban de manera especial, hablaban de manera diferente. Y ellos eran reconocidos porque su labia decía mucho en comparación a aquellos que oraban de forma sincera. Cuando habla y dice no usen vanas repeticiones, se está refiriendo puntualmente el texto en el original, que cuando tú ores tú sientas lo que estás diciendo. No son palabras que tú no estás sintiendo, que son palabras que estás repitiendo casi como un rezo. De hecho, rezar, de ahí viene el tema repetir. No es un rezo, es una oración. Dios desea que tú ores y que derrames tu alma, tu corazón, lo que tú sientes a Dios. Dios no va a tomar en consideración una oración que tú hagas solamente casi leyéndola, porque puede incluso que esté escrita, sino más bien que Dios desea que tú seas sincero, que tú puedas colocar tu corazón y decirle, Señor, esto me ocurre. Señor, esta situación me tiene cansado. Yo estoy trabajado, estoy cargado. Necesito, Señor, que tú puedas darme el consuelo, darme la paz, pero que tú puedas sentir lo que estás diciendo. Señor, mi hijo está con problemas de drogas. Señor, mi matrimonio se está destruyendo. Ayúdame. Sabes que cuando tú eres sincero, y a lo mejor sin usar tanta palabrería ni adornar la oración de manera tal que suene solamente bonita, sino que tú derramas tu alma delante de Dios, Dios considera de manera especial tu oración. Y es por eso que Jesús vuelve a recalcar y dice, no os hagáis, en el verso 8, pues semejantes a ellos. Mateo 6, 8 dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y muchas veces nosotros podemos decir, entonces, ¿para qué voy a orar si Dios ya sabe las necesidades que yo tengo? No es para contarle. De hecho, puedo decirte que la oración que nosotros hacemos a Dios no es para contarle lo que nos está pasando. Dios ya lo sabe. Él sabe absolutamente todo de tu vida. Te conoce lo más íntimo de tu vida. Así que no es para contarle algo nuevo. Tampoco es para convencerlo de que Él haga conforme a lo que tú estás pidiendo. Tú, por más que ores y por más que le pidas a Dios, no vas a convencer a Dios de que Él haga algo que va en contra de sus planes y en contra de su voluntad.
porque su voluntad es perfecta, porque su voluntad es lo mejor para cada uno de sus hijos. Y es por eso que Él siempre va a hacer su voluntad. Por ende, no es para contarle algo nuevo y no es para convencerlo. Entonces, ¿para qué es la oración, pastor? ¿Para qué es la oración si en realidad Dios ya conoce y yo no lo voy a convencer? ¿Qué es lo que quiere Dios con la oración? Mi amigo, y ahora entramos en quizá un conflicto, porque yo ahora que sé que no es para convencerle, ni tampoco para contarle algo nuevo, entonces ¿para qué voy a orar? ¿Para qué me sirve orar? Y aquí nosotros comenzamos a hablar acerca de un ejercicio espiritual. ¿Saben que el que es más recompensado, si pudiéramos llamarlo de esa manera, o más beneficiado con la oración, no es Dios? De hecho, y sin hablar peyorativamente, no te tomes a pecho lo que voy a señalar, pero a Dios no le interesa si tú oras o no oras. Quien es más beneficiado con la oración eres tú. Obviamente Dios desea que tú ores y es por eso que nos hace el llamado a la oración. Por eso que constantemente vemos que Dios nos dice, por favor oren, pidan, derramen su alma delante de Dios. Jesús nos llamó a la oración, nos dio ejemplo cuando Él se levantaba muy temprano, antes de que el sol incluso saliera y se iba al monte a orar, a un lugar aparte donde Él tenía tranquilidad y podía concentrarse en lo que estaba comunicando al Padre. A lo mejor Jesús no podría o no debiera quizá haber orado, tenía comunicación directa con el cielo, pero aún así nos dio ejemplo para poder decirnos de manera tácita que nosotros necesitamos orar. Si Jesús se levantaba muy temprano siendo Dios a orar, ¿cuánto más nosotros que somos pecadores? Es por eso que cuando nosotros vamos leyendo y adentrándonos en el concepto de la oración, nos damos cuenta que no tiene que ver con repetir, no tiene que ver con usar palabras bonitas, sino más bien contarle a Dios tal cual las cosas como ocurren. Y no es porque Él no sepa, sino más bien porque yo quiero pedirle algo para que Dios haga su voluntad. De esa manera yo entrego mis cargas a Dios y Dios ahora se encarga de llevar mi carga y de manera especial de cumplir su voluntad en mi vida. Si yo no le pido, si yo no oro, es como que yo dependiera de mí mismo y mis propias decisiones en realidad son las que van a primar por sobre todo y no voy a querer que Él se entrometa en mis asuntos. Cuando yo oro, le pido al Señor, por favor, entrométete en mis asuntos y haz tu voluntad por sobre lo que yo quiero. De hecho, el mismo Jesús en las horas finales, cuando ora en el Getsemaní, le dice, Señor, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad, como tú quieres. Luego de eso, cuando nosotros nos damos cuenta, en la oración Jesús comienza a hablar y es una oración que es conocidísima, es universal, el Padre Nuestro. Jesús señala y dice, vosotros pues oraréis de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Saben que esta oración es tan linda que es la oración universal? Nosotros conocemos que la Iglesia Popular la menciona, la repite, y hasta nosotros muchas veces quizá no conociendo repetíamos y casi después de un tiempo la repetíamos sin sentido, sin sentir lo que realmente dice. Pero cuando tú la lees con un sentimiento, cuando tú la lees en detalle, te das cuenta de que lo que dice es muy profundo. Comienza refiriéndose a Dios. Nos dirigimos a Dios en nuestra oración, es Dios Padre. Y luego de eso, de hecho, hablamos acerca de la magnificencia de Dios. Alabamos su nombre. Luego de ello pedimos que ojalá Jesús venga pronto, que venga y que regrese, que su reino esté nuevamente junto a nosotros. Pedimos que se haga la voluntad de Él, no como nosotros creemos que es mejor, sino como Él cree que es mejor. Nosotros pedimos que
nuestras necesidades materiales sean saciadas a través de la petición del pan. Por favor, Señor, entréganos el pan. Pero también rogamos el perdón de nuestros pecados y el perdón de nuestras deudas. Pero ojo con lo que señala el Padre Nuestro, porque Jesús mismo lo enseñó así. Y dice, Señor, perdónanos si es que yo perdono a aquel que me ofendió. Y esa condicionante muchas veces nos limita para recibir de parte de Dios una respuesta. A veces yo no soy capaz de perdonar a alguien que me hizo daño y quiero que Dios me perdone a mí, siendo que yo puedo haber cometido un daño mucho mayor a su persona. No soy capaz de perdonar y quiero que Dios me perdone. De hecho, Jesús es a lo que le da énfasis. Luego termina señalando y pidiendo que ojalá no exista una tentación en la cual tengamos que caer. Y termino una vez más reconociendo que Dios es el dador y el sustentador de todas las cosas. Por ende, cuando Jesús termina la oración, Él dice en el verso 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Imagínate la importancia que le da al perdón. ¿Cuánto hoy en día nos cuesta perdonar? Querido amigo, ¿será que hay alguien en tu vida a quien tú no has perdonado? Alguien a quien tú no le has comunicado y quizá a lo mejor sí lo perdonaste, pero no le dijiste, ¿sabes qué? En realidad yo te perdono. Estábamos mal, pero yo a pesar de eso te perdono. Quizá nuestra relación no vaya a ser la misma, pero yo quiero perdonarte. Yo quiero que esto sea restaurado, que volvamos a ser amigos, que volvamos a ser, pareja, esposos. Quiero que volvamos y restauremos nuestra amistad. Si tú no has perdonado, no tienes derecho a pedir que Dios te perdone. Y aquí entramos en un aspecto muy delicado, pero que da para pensar. Y es por eso que yo quiero orar por ti, quiero orar por mí, para que el Señor nos ayude a siempre, en todo momento, poder perdonar a aquellos que nos ofenden, para que Dios pueda perdonarnos también. Quiero invitarte a orar. Querido Señor, te agradecemos por tu palabra y oramos para que seas tú quien nos ayude a tener un corazón noble y misericordioso como el tuyo, que sea capaz de perdonar a aquellos que nos han ofendido y que sea, Señor, que seas tú propicio a nosotros. Perdónanos y ayúdanos, danos el deseo de poder perdonar a aquellos que nos han ofendido. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor te bendiga y nos volvemos a encontrar muy pronto. Espero que este mensaje inspirado haya traído luz, esperanza y amor a tu vida. Hoy tenemos un obsequio para ti. Queremos regalarte la revista Verdades para el Tiempo del Fin, un material que te ayudará a descubrir lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Para recibirla, solo tienes que llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Gracias por acompañarnos. Sigue siempre en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.